Bueno, está con nosotros vía telefónica Yanet Camilo, dirigente del PRD, compañera de Orlando. Recuérdense que el PRM viene del PRD, que conoce a Orlando de cerca, conoce al Matador de cerca y ha querido unirse a esta transmisión para darnos su parecer y expresar la solidaridad con la familia Mera Villegas, de ella y de su partido. Yanet, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Yanet. Bueno, realmente no sé si decirle buenos días porque esto ha sido una noche larga y como que son de esos días que de bueno tienen poca cosa al amanecer. Así es. Yanet, te agradecemos porque además ayer nos acompañaste en esa cobertura que tuvimos desde horas del mediodía cuando, dato por dato tratábamos de hilvanar una historia que resultaba difícil de creer, independientemente de las fuentes que nos lo confirmaran. Quiero que nos cuentes desde la perspectiva de la trayectoria política de Orlando Jorge Mera, lo que esto significa para los que creen en la democracia. Un hombre joven, 56 años, si no me equivoco, que le quedaba una trayectoria importante y estaba en pleno ejercicio de sus facultades políticas y profesionales como abogado. Mira, lo primero, Catherine, que quiero reiterar es que la familia PRDista, encabezada por su alta dirección, por el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, y por todos los PRDistas, pues nos unimos al dolor que embarga la familia Jorge Mera Villegas y la familia PRMista. Compartimos en años de lucha, crecimiento político. Para la democracia, la pérdida de Orlando es la pérdida ayer de un ser humano pacifista, conciliador, siempre en procura de una mesa de diálogo para buscar soluciones, una persona que siempre estuvo dispuesto desde la oportunidad de ser servidor público a dar lo mejor de sí a la patria, a la nación, que construyó siempre una carrera pensando en un proyecto nación y cómo podía aportar para cambiar y fortalecer nuestra democracia. Creo que ha sido una gran pérdida, como tú decías, un hombre joven, apenas 56 años y con una carrera política sostenida de servicio y de buen ejemplo. Un hombre honrado, resiliente, una persona pacífica, paciente, de una comesura, un caballero realmente de la política. Ayer perdimos un caballero de la política en la República Dominicana y lamentamos, no se imagina de qué manera este hecho fatídico, que se le sesgara la vida a Orlando con una acción totalmente contraria a la que él era, un pacifista, y que muriera trágicamente de esta manera. Yanet, Héctor Marte escribe un artículo en el periódico El Caribe hoy, en donde dice lo siguiente, y lo voy a citar porque me parece muy interesante. Dice que la política aquí en todas partes necesita más nobleza, decencia y sencillez. Dice Héctor, ayer mataron a tiros a un político dominicano que tenía esas tres cualidades. Dice que es una verdadera baja para el sistema político porque se necesitan más como él. Y ojo con esto, Yanet, y quiero sobre esto hacerte la siguiente pregunta. Hay quienes piensan que para sobrevivir en política estas cualidades no ayudan, nobleza, decencia y sencillez. Dice, pero Orlando Jorge Mera fue un ejemplo de que no necesariamente es así. ¿Qué te parece? Mira, estamos en un tiempo que hablamos de la nueva política y de la vieja política y yo creo que se hace falta muchas cosas para cambiar la política y esas tres cosas son fundamentales: ser sencillo, humilde, cercano, tener sencillez, ser noble. Le hace falta a la política. Nosotros lo que vivimos en esta carrera, vemos cómo está degradando la calidad humana, cómo la gente camina sin pensar a quién atropella en el camino, con el único fin de lograr su propio interés individual y no pensar en el colectivo. Pero la política anda mal, Catherine, como tú y yo hemos hablado muchas veces, porque el ejercicio de ciudadanía anda mal. O sea, los dominicanos y las dominicanas estamos en una situación que tenemos que reflexionar, llenos de prisa, de odio, de violencia. Todo lo queremos resolver con violencia. Cualquiera te choca y se para, se tira de tu carro y lo que saca es un arma o viene a pelear contigo.
La Así política, los políticos y políticas que vivimos en ella en el día a día, somos seres humanos que sufrimos todas las cosas que pasan en la sociedad. Si es una sociedad violenta, sufrimos violencia también en la carrera política. Y te reitero, hay una gran degradación del ejercicio ciudadano y por ende de las personas que convivimos en este país y que por ende formamos las instituciones. Pero no se equivoca, Marta, en hacer eso. Le hace falta a la política tener personas que sean más razonables, que sean más pacientes, que sean más nobles, que piensen más en el interés colectivo que en el individual. Janet, algo que te hace particularmente especial en esta circunstancia es que tú también conocías al señor Miguel Cruz y lo conversábamos ayer, cuando tuviste la gentileza de sentarte un momento con nosotros aquí para pasar el momento, el trago amargo en el que todavía, siendo ya en horas de la noche, teníamos las dudas de si estábamos viviendo algo real, si era cierto, si no era cierto. Teníamos la confirmación de que era cierto, pero resulta difícil todavía de creer. Tú conocías o conoces a Miguel Cruz, aunque no eras íntima de él, pero lo conocías dentro del ámbito del acompañamiento a Orlando Jorge. ¿Podrías repetirnos las cosas que tú comentabas de que conoces del señor Miguel Cruz, que casualmente eran las cosas que te llamaban la atención y te hacían descreer que algo como esto se había dado? Bueno, Yulisa, la verdad es que ayer fue un día de sorpresas malas, desagradables, y una de ellas es precisamente que haya sido Miguel que haya empuñado un arma en contra de su amigo de toda una vida. Y no tengo explicación, estoy en shock. Desde ayer, hoy yo me levanto y veo las redes sociales y veo la prensa y ver la foto de Orlando en primera plana en todos los periódicos diciendo que está muerto, o sea, y diciendo que fue Miguel quien cometió ese horrible hecho, pues todavía me tiene en un estadio de incomprensión, de impotencia, de desasosiego. Miguel acompañaba a Orlando a todas sus actividades políticas, era parte de su equipo político. Vivía inclusive orgulloso de tener como líder a Orlando Jorge Mera. Así que las razones que tuvo Miguel para cometer ese fatídico hecho no las encuentro, y si un día me la diera tampoco la comprendiera. Janet, coincido contigo en que es incomprensible lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos esa misma visión, el perfil de Orlando que se ha dicho aquí. De él se decía que no tenía tigueraje. Le decía, tú no tienes tigueraje, pero... Como que fuera una cosa mala, ¿no? No, pero Orlando conocía las intríngulis. Yo le dije aquí que si no tenía sangre. El meollo, exactamente, y no tenía sangre. Él no tenía tigueraje, le decía que no tenían sangre, pero era porque Orlando no se dejaba manejar de las pasiones, de levantar el ánimo, de ponerse guapo, sino que siempre todo lo asumía de manera serena. Pero Orlando tenía la capacidad de conocernos, de conocer las emociones, cómo nos manejábamos, inclusive el estado de ánimo. Cuando él oía hablar a uno de nosotros y veía que no éramos la parte normal de la expresión, nos llamaba, ¿qué te pasa? Que te siento que no eres tú. Y Orlando conocía bien a Miguel y conocía de sus virtudes y sus debilidades, de sus fortalezas. Y no era que no tuviera sangre, es que Orlando tenía la capacidad de escuchar. Y como he dicho siempre, Orlando hablaba desde el silencio, o sea, no había que levantar la voz para corregir, no había que ser violento para poder imponer la razón, sino que al contrario, era una persona que era frío a la hora de analizar, de escuchar y de tomar una decisión. No la hacía lo hacía siempre tratando de dar las cosas a partir de la razón, apegado a las reglas, a los estatutos, a las leyes. Era un hombre que era muy creyente en Dios, sí, en la Virgen, o sea, la Virgen, sí, le acompañaba siempre. Tenía un medallón de plata, lo recuerdo siempre, de la Virgen, devoto de la Virgen, de su madre y su padre, formado en un hogar donde la unión, el amor eran fundamental para la resistencia, un hombre de familia. Yo sé que su esposa, sus hijos, su hermana Dilia, estaban pasando un momento difícil porque era un muchacho muy familiar, porque precisamente fue producto de ese hogar que
donde la convivencia en la familia. Tenía una frase que decía: unión fortalece, no recuerdo bien, pero era más o menos como unión, fuerza y amor venceremos, que eso doña Cela siempre se lo decía, y él lo repetía, porque creía mucho en la fortaleza, en la unión de la familia. Y el partido para él era una gran familia, tanto en el PRD, donde nació y convivió, como en el PRM, donde pasó ya sus últimos años. Sí, cuando digo que Orlando era manso, por lo que conocía las intríngulis, el meollo de la política, es que él nació en la política y se desarrolló en la política. Incluso en su niñez, su padre estaba muy vinculado en Santiago a la lucha por los derechos humanos. Así es. Así es. Y Orlando la acompañaba teniendo 8 o 10 años. Yo recuerdo que nos daban charlas en los barrios y la acompañaba. Creo que tenía 16 años cuando su papá llegó a la presidencia de la República. Es decir, que él conoce la política, conoce el poder. Gracias, Janet, estaremos en contacto. Gracias. Bueno, ahí estaba Janet Camilo, quien, como saben, tiene un rol importantísimo dentro del PRD, partido que durante años sirvió de casa para Orlando Jorge Mera, que como hemos relatado durante la jornada de ayer y parte de la mañana de hoy, pues ha sido lamentablemente asesinado en su despacho.